Hola, en este tutorial te voy a explicar por qué un sistema de ecuaciones lineales se puede expresar mediante matrices. Generalmente esta relación genera un poquito de confusión. A este tema se conoce en matemática con el nombre de expresión matricial de un sistema de ecuaciones lineales. Comenzamos con la pregunta. ¿Por qué un sistema de ecuaciones S puede expresarse mediante una ecuación matricial de la forma A por X igual a B? Para darte la respuesta a esta pregunta, voy a tomar un ejemplo, el ejemplo 1, donde te voy a presentar una ecuación matricial A por X igual a B, siendo A esta matriz de 2 por 2, X esta matriz de dimensión 2 por 1 y la matriz B de dimensión 2 por 1. Fíjate que si tengo una ecuación matricial, tengo una incógnita que es la matriz X, cuyas incógnitas son sus elementos. La idea cuando uno resuelve una ecuación matricial es hallar entonces los valores de X e Y, que son los elementos de la matriz incógnita. Teniendo en cuenta que aparece un producto de matrices en el primer miembro de esta ecuación matricial, entonces tendría que pensar en las condiciones o en la definición de multiplicación o producto de matrices. ¿Te acordás que el número de columnas de la primera matriz debe coincidir o ser igual al número de filas de la segunda? Esa condición ¿se cumple acá? Veamos, tengo esta matriz de dimensión 2 por 2 y esta de dimensión 2 por 1. Se cumple esa condición. Y esto va a ser igual a una matriz cuyo número de filas coincide con el número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz, que sería entonces esta matriz de dimensión 2 por 1. Ahora resolvamos la multiplicación. Para ello tengo que acordarme de la definición de producto de matrices, que cada elemento se obtiene haciendo la suma de producto de los elementos de una fila de la primera matriz por las columnas de la segunda matriz. En este caso, en la segunda matriz tengo una sola columna. Entonces, ¿cómo me quedaría? A ver, quedaría 2 por X más menos 1 por Y. Y luego tendría 3 por X más 1 por Y. Acá voy a decir ojo, prestando atención. Es muy común que quieran pensar que acá tengo dos elementos distintos. No. Este es un solo elemento de esta matriz, porque es una expresión algebraica donde el elemento está conformado por una suma de dos términos que no los puedo sumar porque los términos no son semejantes. Pero este sería el elemento de la primera fila, primera columna, que resulta de este producto de matrices. De igual manera, este elemento, 3 por X más 1 por Y, es un solo elemento, es el elemento de la segunda fila, primera columna. Son dos términos, pero es un solo elemento. Insisto en esto porque es un error muy común de pensar que como tengo una suma, tengo dos elementos. No. Tengo dos expresiones algebraicas, cada una de ellas es un elemento distinto de esta matriz producto de dimensión 2 por 1, que debe ser igual a esta matriz que tiene también dimensión 2 por 1. Para que se cumpla la igualdad, recurro al concepto o a la definición de igualdad de matrices. Cuando dos matrices son iguales, cuando los elementos correspondientes son iguales. En este caso tengo la matriz del primer miembro y la matriz del segundo miembro. ¿Cuáles serían los elementos correspondientes? Sería 2x, acá al suprimir paréntesis me queda menos y su correspondiente en la matriz del segundo miembro es 0, porque ocupa el lugar de la primera fila, primera columna, igual que este elemento en la primera matriz del primer miembro. Entonces decimos que 2x menos y debe ser igual a 0 y simultáneamente, ¿qué debe ocurrir? El elemento 3x más y, porque acá ya hago directamente 1 por y e y, debe ser igual a su correspondiente en la matriz del segundo miembro, que es 2. Este símbolo
es un conectivo lógico que se lee I. Y lo utilizamos para indicar que ambas ecuaciones se deben cumplir simultáneamente. Es decir, que los valores de x y deben cumplir esta igualdad de la primera ecuación y también deben cumplir esta igualdad que impone esta segunda ecuación. ¿Te suena esto? ¿Te acordás que esto está vinculado a lo que se denomina sistema de ecuaciones? Cuando resolvemos un sistema de ecuaciones, la idea ¿cuál es? Hallar los valores de x e y que verifican simultáneamente las dos ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que iniciamos con una ecuación matricial y llegamos a un sistema de ecuaciones. Es obvio entonces que resolver la ecuación matricial A por X igual a B equivale a resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, tiene sentido pensar que este sistema de ecuaciones se puede plantear como una ecuación matricial, porque las soluciones de este sistema van a coincidir los valores de X e Y con los valores que son los elementos de la matriz incógnita de la ecuación matricial. ¿Te acordás como te dije en un principio? Que X sería la matriz incógnita, cuyos elementos son X e Y, que son los mismos valores que toma X e Y soluciones de este sistema. Pero esta situación la podemos generalizar a cualquier sistema de ecuaciones, diciendo lo siguiente: cualquier sistema de ecuaciones lineales puede expresarse mediante la ecuación matricial de la forma A por X igual a B. En nuestro ejemplo, transformamos este sistema de ecuaciones, escribimos mediante esta ecuación matricial. Pero vuelvo a repetir, podemos extender a sistemas con más ecuaciones y más incógnitas, y podemos expresarlos también como una ecuación matricial. Por otra parte, a esta ecuación matricial se la denomina expresión matricial del sistema S. Es decir, que toda ecuación matricial asociada a un sistema se denomina expresión matricial del sistema. ¿Estamos? Es una expresión matricial del sistema, esa ecuación matricial que está asociada a ese sistema. Y A, esta matriz A, es la matriz de los coeficientes. Fíjate que los elementos de la matriz A son los coeficientes de las incógnitas. Esta matriz X o matriz incógnita, la que tiene por elementos a las incógnitas, se llama vector de las incógnitas. Si recordás en el tutorial de matrices que está en el canal, vimos que las matrices columnas como estas y como estas se llaman vectores columnas. En este caso, en la ecuación matricial se llama vector de las incógnitas, porque contiene como elementos a las incógnitas del sistema. Y este vector B, que está en el segundo miembro, se llama vector de los términos independientes, porque tiene por elementos a los términos independientes del sistema. ¿Estamos? Entonces, matriz de los coeficientes, vector de las incógnitas y vector de los términos independientes. Bien, entonces, hasta acá vimos que todo sistema de ecuaciones puede expresarse como una ecuación matricial expresada de esta manera. A por X, donde esta matriz X contiene las incógnitas, igual a B, donde esta matriz contiene los términos independientes. Vamos a trabajar ahora con otros ejemplos. Entonces terminamos de fijar este concepto. La consigna del ejemplo 2 es obtener la expresión matricial del sistema S. Este sistema de dos ecuaciones y tres incógnitas. Obtener la expresión matricial significa escribir la ecuación matricial, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, donde tengo A, que es la matriz de los coeficientes, ¿te acordás? Entonces ahí tendría una matriz ¿de qué dimensión? De 2 filas, 3 columnas, porque los coeficientes son 1, 4 y menos 1, 2, menos 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Por X, X es el vector de las incógnitas, ¿te acordás? Si es un vector, es una matriz columna
que en este caso, ¿cuántas incógnitas tengo? 3. Entonces tengo este vector de las incógnitas. Aparte, fíjate que esta matriz de los coeficientes es de dimensión 2 por 3 y este vector de las incógnitas es 3 por 1. Entonces, el número de columnas de la primera matriz coincide con el número de filas de la segunda. Igual al vector de los términos independientes, que sería 1, 3, una matriz de dimensión 2 por 1, porque esta, fíjense que coincide con el número de filas de la primera, que son 2 filas, y el número de columnas de la segunda, que es 1. Entonces acá tendría la expresión matricial del sistema, que es la ecuación matricial. ¿Estamos? Esta es la expresión matricial o la ecuación matricial asociada a este sistema. ¿Se entendió? En el ejemplo 3, la consigna es obtener el sistema S, cuya matriz de los coeficientes es A y su vector de términos independientes B. ¿Sí? Entonces tengo una matriz de los coeficientes de dimensión 3 por 3 y un vector de términos independientes de dimensión 3 por 1. La pregunta sería, ¿cuál es el vector de las incógnitas? El vector X, tal que A multiplicado por ese vector X sea igual a B, o sea, a este vector de los términos independientes. Si A es una matriz de dimensión 3 por 3, debo pensar entonces que necesariamente X debe tener 3 filas, porque el número de columnas de A es 3, teniendo en cuenta el concepto o la definición de multiplicación. Aparte, tengo tantos elementos, voy a tener que multiplicar por las incógnitas. Esto significa que el vector de las incógnitas X va a tener 3 filas y una columna, donde los elementos van a ser las incógnitas X, Y y Z. La cantidad de filas del vector X va a coincidir con la cantidad de columnas, lo que yo te decía de A, para que sea posible esta multiplicación. Entonces, tengo que obtener el sistema, en este caso, a partir de los datos de las matrices de la ecuación matricial. ¿Y el sistema cuál va a ser entonces? Teniendo en cuenta que esta es la matriz de los coeficientes, va a ser 5x más 4y menos z igual a 0. La segunda ecuación va a ser 2x más y más 0z, que no tiene sentido escribir, igual a 0. Y la tercera ecuación va a ser 3x menos y menos 2z igual a 0. Es un sistema de ecuaciones lineales donde los términos independientes son todos iguales a 0. A este sistema se lo conoce, ¿te acordás que vimos como sistema de ecuaciones homogéneo? Bueno, de esta manera finaliza el tutorial. Espero que con estos ejemplos y con esta explicación te haya ayudado a comprender esa relación que hay entre un sistema de ecuaciones lineales y una expresión matricial que no es ni más ni menos que la ecuación matricial, ¿sí? Para finalizar, te quiero recordar que siempre da lo mejor de ti y lo mejor vendrá. Actitud proactiva, como siempre digo, pensamiento positivo y ponerse las pilas, siempre dando lo mejor. Posiblemente no siempre nos salgan las cosas como nos gustaría, pero con seguridad el esfuerzo y la perseverancia nos va a llevar a tener buenos resultados. Así que adelante, lo importante como siempre es no detenerse, sino avanzar. Hasta la próxima.